En la relación de problemas 2 encontramos un ejercicio que nos pide calcular la diferencia de tiempo que transcurre entre dos instantes. El ejercicio en cuestión empieza planteando que se trata de ampliar uno de los ejercicios ya realizados, el ejercicio 19 de la relación de problemas 1, que recordamos nos pedía que calculáramos el número de segundos que transcurren entre dos instantes del mismo día, y esto es importante remarcarlo. En ese momento no podíamos controlar, no podíamos actuar en el caso en el que dos instantes pertenecieran a días diferentes, porque si bien podríamos detectarlo, no conocíamos las estructuras de control que nos permitían actuar cuando detectábamos que los instantes pertenecen al mismo día o a días diferentes. Bien, en este, en este momento ya somos capaces de hacerlo y eso es lo que tratamos de resolver. Es más, se dice que los dos instantes pueden pertenecer a dos días consecutivos y esto es importante. Indicar que los días, si son distintos, son consecutivos. De forma que detectaremos que dos instantes pertenecen a dos días consecutivos porque si simplemente observando los dos instantes, el instante inicial es superior en el sentido de comparando horas, minutos y segundos que el instante final. Dicho de otra manera, si pertenecieran al mismo día, no sería posible. Por ejemplo, si la hora o el instante inicial, mejor dicho, fueran las 22:00:00 y el instante final fueran las 01:00:00, evidentemente no podrían pertenecer al mismo día, pero sí a días diferentes, entendiendo que entre las 22 horas y la 1 transcurren 3 horas completas. Bien, pero es importante también tener en cuenta que solo pertenecen o pueden pertenecer a dos días consecutivos, no más de dos, o sea, no transcurren más de 24 horas entre los dos instantes. Se nos pide que calculemos la solución utilizando dos algoritmos. El primero de ellos es en base al número de segundos que transcurren entre los instantes y en este sentido bastaría con utilizar todo lo que aprendimos en la resolución del ejercicio básico, que por cierto se encuentra disponible entre los vídeos de la asignatura. Y el segundo algoritmo, ya más relacionado con la materia del tema 2, comparando los valores de horas, minutos y segundos entre los dos instantes. Veremos las dos soluciones y veremos ventajas e inconvenientes de ambas soluciones. Para plantear la solución según el primer algoritmo, vamos a recordar la manera en la que resolvimos ese problema. Recordamos que representábamos el tiempo en una recta y sobre ella marcábamos el instante inicial y el instante final. De manera que si llamamos I al instante inicial y F al instante final, es importante considerar que la restricción que manteníamos en ese momento es que ambos instantes pertenecían al mismo día. Por lo tanto, si esta era las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del día en cuestión y este era, vamos a marcarlo con otro color, las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del día siguiente, pues tanto instante inicial como instante final evidentemente pertenecían al mismo día. El algoritmo que utilizábamos era bastante sencillo de entender. Calculábamos cuántos segundos transcurrían desde las 0 horas hasta el instante inicial, calculábamos cuántos segundos transcurrían hasta el instante final y calculando la diferencia entre ambos valores obteníamos los segundos que transcurren entre ambos instantes. Si este mismo algoritmo lo trasladamos a esta nueva situación, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir.
En primer lugar, deberemos tener en cuenta que podemos tener 2 días consecutivos, de forma que tenemos las 0 horas, por un lado, de un día y las 0 horas de otro día. Si marcamos el instante inicial y, bueno, si pensamos que los dos instantes pertenecen al mismo día, el razonamiento no es preciso continuarlo, porque ya está resuelto. Bien, si suponemos que el instante inicial pertenece al primer día y el instante final pertenece al segundo día, si calculáramos el número de segundos transcurridos desde las 0 horas, tendríamos que, para el primer caso, este sería el número de segundos transcurridos, y para el segundo caso, para el instante final, tal cual conocemos el algoritmo, la diferencia nos la daría con respecto a las 0 horas del día en el que se está tomado el instante final. Por lo tanto, si escribimos, resumido, y decimos que estos son los segundos del instante inicial y estos son los segundos del instante final, si ahora calculamos la diferencia entre segundos finales y segundos iniciales, evidentemente, simplemente viendo la figura, nos damos cuenta que esta diferencia es menor que 0. En este caso de aquí, cuando los dos instantes pertenecen al mismo día, segundos finales menos segundos iniciales va a ser mayor que 0. Bueno, en realidad mayor o igual que 0 si estamos hablando del mismo instante. En este caso, nos damos cuenta que podemos calcular o que se pone de manifiesto que los instantes pertenecen a diferente día cuando el número de segundos es menor diferente día. Es menor que 0. Por lo tanto, este sería un buen criterio, es un buen criterio para detectar que hemos cambiado o hemos pasado de día. Bien, ¿y cómo sabemos en ese caso el número de segundos real que transcurre entre el instante inicial y el instante final? Bien, el número de segundos que transcurre entre estos dos instantes observará que se trata de la longitud de este segmento. Sabemos el número de segundos iniciales, el número de segundos que transcurren desde las 0 horas del día inicial hasta el instante inicial, y sabemos también el número de segundos finales, este fragmento. Por otro lado, también conocemos la longitud de este segmento, porque este segmento corresponde al, vamos a ponerlo aquí, llamémosle sex día, corresponde exactamente al número de segundos que tiene un día. Por lo tanto, con una simple cuenta, eso sería una constante, evidentemente, con una simple cuenta tenemos que segundos día menos SI nos daría, vamos a marcarlo, por ejemplo, no, vamos a marcarlo con un color diferente, así, segundos día menos SI sería exactamente este segmento de aquí. Por lo tanto, si a segundos día menos SI le sumamos SF, que sería este segmento verde de aquí, entonces obtenemos exactamente lo que estamos buscando, que es el número de segundos que transcurre entre los dos instantes. Por lo tanto, esta sería la expresión que deberíamos utilizar cuando los dos instantes pertenecen a días diferentes. Como puede ver, es una expresión bastante sencilla de calcular y cuya validez pues, es innegable. Por supuesto, esto solamente sería válido si entre
los segundos iniciales y los segundos finales no transcurren más de 24 horas. Si no, pues no sería válido. Y habría que tener en cuenta que habría que sumarle también el número de segundos que hay en un día por tantos días como transcurren entre los dos instantes. Así, vamos a implementar en C++ el resultado de este análisis. La implementación que presento se basa en la ya conocida para el ejercicio de la relación número 1. Recuerde que utilizamos constantes para expresar el número de segundos que hay en un minuto, el número de minutos que hay en una hora y el número de horas que hay en un día. De forma que a partir de estas constantes deducimos el número de segundos en una hora y el número de segundos en un día, que van a ser de utilidad. Los datos de entrada siguen siendo los mismos, hora inicial, minuto y segundo inicial, hora final, minuto y segundo final. Y la variable numSex entre instantes es la que nos va a decir cuántos segundos transcurren entre esos dos instantes. En este bloque se produce la lectura de los datos y es importante remarcar que confiamos en que el usuario introduce los datos honestamente, o sea, una hora, minuto y segundo correcto. Podríamos haber realizado las comprobaciones oportunas y dirigido el flujo adecuadamente para, en el caso de que el usuario hubiera introducido algún dato incorrecto, el programa no continúe su ejecución. No obstante, preferimos centrarnos en la resolución del algoritmo pedido más que volver a realizar estas comprobaciones porque sabemos ya realizarlas y no queremos que nos resulte un código demasiado extenso. Bien, pues los cálculos son sencillos de realizar. Lo único que hacemos es calcular en esta variable cuántos segundos transcurren hasta la hora inicial, desde las 0 horas del día en que se encuentra situado este instante, y lo mismo ocurre para la hora final. Calculado esos segundos, realizamos la diferencia entre ellos. Y ahora donde realizamos esa comprobación que, si recuerda, dedujimos en el análisis. Si el número de segundos es negativo, significa que el instante inicial corresponde a un día anterior. Y eso es lo que hacemos ahora. Utilizamos una variable lógica a la que llamamos cambio día, que le damos un valor inicial a falso, porque a continuación preguntamos si el número de segundos es negativo, el número de segundos entre instantes. Si lo es, ha habido un cambio de día y la variable la ponemos a verdad, simplemente por detectar que ha habido ese cambio y por informarlo posteriormente. Y ahora es cuando realmente se ajusta el número de segundos entre instantes. Recuerde que en este momento es negativo. Por eso estamos dentro del if. Como dedujimos en el análisis, el número de segundos real entre los dos instantes se calcula sumando al número de segundos que tiene un día el número de segundos entre instantes. Bueno, realmente no es este el valor que dedujimos, sino que el valor que dedujimos es el que ve aquí en el comentario. No obstante, si recuerda, bueno, podemos hacer una serie de cálculos. En primer lugar, quitamos los paréntesis y obtenemos esta expresión. Y ahora nos damos cuenta que segundos hora final menos segundos hora inicial, los agrupamos, es exactamente el número de segundos entre instantes. Y ese es el valor que finalmente calculamos. Así pues, presentamos el resultado con el número de segundos calculados y si ha habido un cambio de día, lo informamos. Bien, si compilamos y ejecutamos el programa, vamos a hacer una ejecución con datos sencillos. Por ejemplo, desde las 23 horas, 0 minutos, 0 segundos hasta las 1:00 han transcurrido 2 horas, o sea, 3600 por 2, 7200 segundos, y como estamos viendo nos informa que ha habido un cambio de día. Bueno, vamos, no hay más que decir. Bueno, podríamos calcular sin cambio de día y, por ejemplo, desde las 22 hasta las 23 ha ocurrido una hora y por lo tanto 3600 segundos. Vamos a analizar ahora utilizando expresiones lógicas anidadas un poco más complejas y para eso pasamos a hacerlo en un
nuevo vídeo.